Mi nombre es Nancy Caterine Vidal, hago parte de la Junta Directiva y pues hoy tengo el honor de abrir este webinar en compañía de Daniel Girasoli. Entonces quiero pues darle la bienvenida a todos por estar muy pendientes en sus redes y acompañarnos en este importante webinar, en este ciclo de webinar para la compresión, simulación y desarrollo de yacimientos geotérmicos. Hoy tengo el gusto de presentar a Daniel. Daniel de geólogo, es geólogo italiano con maestría en prospección del subsuelo y cartografía de la Universidad La Sapienza de Roma. Me corriges, Daniel. Se ha desempeñado en la búsqueda científica en el tema de erosión costera y geología marina, produciendo varios artículos científicos. Actualmente reside en Italia y se desempeña como Well Manager en el Green Power Departamento de Geotermia, en el Departamento de Energía Geotérmica. Ha trabajado en Petroworks, pues es una empresa de servicios de perforación del sector de oil and gas aquí en Colombia, donde ha brindado servicios de consultoría para proyectos geotérmicos en la región, sobre todo en América del Sur. Cuenta con más de 16 años de experiencia en perforación, incluyendo participación en proyectos de exploración y desarrollo en la parte de oil and gas y geotermia en diversos países, no solamente en América del Sur, sino en Asia. Se destaca como su rol de Rig Manager y superintendente de perforación. Ha trabajado en el proyecto de Cerro Pabellón en Chile y bueno, no me queda otra que pues saludar a un amigo de la casa, Daniel, y darle la bienvenida pues para que en este momento él sea nuestro moderador. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos y te doy toda la palabra. Muchísimas gracias, Nancy, por esa grande presentación. Y bueno, estamos aquí todos para escuchar y tener el honor de tener aquí con nosotros a la doctora Ela María Llanos Rodríguez. Bienvenida, Ela. Ela María es una ingeniera de petróleo de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en caracterización de yacimiento de la Universidad de Oklahoma. Realizó su doctorado en la Universidad de Adelaide y CSIRO, la Agencia Científica Nacional Australiana, donde investigó la interacción entre fracturas hidráulicas y naturales. Trabajó también como ingeniera de yacimiento en los proyectos AGS australianos de Petraterm y Geodynamics. Contribuyó a la evaluación del Nevado de Ruiz y la construcción del modelo geológico de Paipa, reforzando su compromiso con la transición energética de Colombia. Durante su postdoctorado en la Universidad de Melbourne, desarrolló modelos de transporte reactivo y fue coinventora de una patente sobre barreras de flujo subterráneo para almacenamiento de CO2. Actualmente dirige Ética Consulting Research, dedicada a solución energética responsable, modelando del subsuelo y mentoría STEAM. Bueno, eso es un gran honor para nosotros. Entonces, su presentación, el título es Geotermia en contraste, lo que revela lo extremo para Colombia. Es muy interesante ese tema, obviamente, y estamos aquí todos para escuchar esa seguramente gran webinar. Y a todos los oyentes, en la presentación pueden hacer preguntas por medio del chat. Al final de la exposición de la doctora vamos a intentar a responder la mayoría de ellas. A la que no alcanzamos a responder, obviamente, vamos en segundo momento a poder responder. Entonces, no hay nada más que decir. Paso la palabra a él. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno. Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a la asociación. Espera, yo busco para compartir pantalla. A la asociación por organizar este evento. Me avisan cuando ya vean mi pantalla, por favor. Sí, ya la ven. Ven mi pantalla, ¿cierto? Ya yo no les veo. Estamos viendo la pantalla, sí. Sí, porque ya yo no veo no los veo las caritas. Bueno,
Voy a activar aquí un láser. Bueno, empecemos. Muchísimas gracias a todos por su interés. Agradezco a Geocol en especial por invitarme a participar en este evento. Y bajo este ciclo, como ya Nancy lo presentó, la simulación y desarrollo de yacimientos geotérmicos, los invito de pronto también a ver como a manera de complemento la grabación que quedó de uno que yo dicté hace 6 meses para la asociación y también tiene que ver con simulación. Entonces yo creo que todo eso sería un buen paquete. Algunos saben que yo admiro muchísimo a la cultura japonesa. Y ellos tienen un arte que a mí me parece muy lindo, que se llama kintsugi. Enrique me podrá corregir la pronunciación más adelante, que consiste en reparar cerámica rota con hilos de oro, y así resaltan las cicatrices como una fuente de valor. ¿Por qué utilizo esto como metáfora de apertura? Porque Habanero, por ejemplo, fue uno de los proyectos en el que yo trabajé, y de ese salieron muchas enseñanzas, y Forge, bueno, no solo ese, hay varios proyectos de Enhanced Geothermal System, EGS, o sistemas mejorados, como se le dice en español. Y Forge sería ese hilo de oro que ha unido esas piezas de conocimiento de todos los otros proyectos, y eso es algo muy valioso. Entonces, con esta analogía, esta metáfora, quiero guiarles en lo que hablaremos en los próximos 40 minutos, en donde hablaré de lo que hicimos en el proyecto Habanero y Forge, y esos dos como polos técnicos, qué límites revelan y las posibilidades de geotermia. Todo esto teniendo en cuenta la arquitectura del subsuelo, lo que ocurre en un yacimiento estimulado, porque este tipo de yacimientos hay que estimularlos, y cómo Forge sistematizó todo eso que aprendió y lo convirtió en un protocolo, y ya ese protocolo se ha hecho comercial. ¿Y qué puede hacer qué puede adoptar la ingeniería colombiana y la latinoamericana de esos aprendizajes? Entonces empecemos con una revisión muy somera sobre los tipos de geotermia, hasta la tradicional, que son sistemas hidrotermales convencionales que generan electricidad solo donde la naturaleza ya ofrece calor, permeabilidad y agua suficiente. Sí, suficiente agua. En el caso de los sistemas mejorados, hay que crearlos, son artificiales. Están también los avanzados, que son sistemas cerrados, como lo que le llaman closed loop, donde se extrae calor únicamente por conducción a través de intercambiadores subterráneos, sin requerir permeabilidad natural ni interacción con fluidos del subsuelo. Y están los híbridos, que ya combinan otras tecnologías, como estas dos, como la avanzada y la de sistemas mejorados, o pueden tener solar, captura de dióxido de carbono, etc. Pero hoy nos vamos a concentrar en los sistemas mejorados, los cuales tienen más de 50 años. Y aquí se los dividí de acuerdo a los pioneros. Por ejemplo, el primero, que fue cuando se conceptualizó, fue en Fenton Hill, en los Estados Unidos, fue el primero del mundo. En Rosemenaus, en el Reino Unido, fue el primero en demostrar control y monitoreo con microsísmica. Sulzufone, en Francia, Alemania, es un laboratorio a largo plazo. El primero en Asia fue Hijori. Luego siguió la era de la demostración en condiciones extremas. Desert Peak en los Estados Unidos, Paralana y Habanero, que fueron en los que yo trabajé, ambos en Australia. Luego sigue la fase de los métodos modernos, y ahí es donde está Forge. Hijori apareció otra vez porque se reactivó este proyecto con unas técnicas avanzadas, con metodologías avanzadas, y Ogachi, que también está en Japón. Y ya en la fase comercial están Fervo en los Estados Unidos, Eber, un proyecto canadiense-alemán,
Pero ya hay otras, el Frente Innovador ahora está trabajando, apuntándole a los dominios supercríticos, y aquí aparece en Jeep Heat en Nueva Zelanda, que lanzó ese proyecto, lo lanzaron a finales del año pasado, y ese se está notando a perforar a profundidades de más de 6 kilómetros. Bueno, entramos ya en el contexto australiano, solo para darle una idea, que tengan una idea. Colombia es por ahí unas 7 veces más pequeña que Australia. En este mapa se los coloqué. Yo los saludo desde Melbourne, aquí es donde yo estoy ahora mismo. Aquí a mano izquierda ven el mapa del potencial geotérmico australiano, donde ven, si ven esta zona aquí, esta es la zona de mayor gradiente. Y esta fue la que atrajo una cantidad de proyectos, y aquí les coloco los proyectos. Aquí estaban Olympic Dam y Petrotherm, que es la compañía que operó para Lana, ese es el nombre del proyecto, y Geodynamics, que trabajó en la cuenca de Cooper. Yo trabajé en estos dos proyectos. Solo para que se hagan una idea de los alrededores de la zona como trabajábamos, Inaminka es un pueblo en el estado del sur de Australia, cuya capital es Adelaide, y es donde está esa cuenca, la mayor parte de esa cuenca, en el norte de ese estado. Este es Inaminka, es un pueblo que tendrá 21, 25 personas, no hay mucho. Cerca está el núcleo gasífero que articula toda la producción de eso, que está operado por Santos, esa compañía, y esto se llama Mumba. Escasamente llueve, todo esto está en la parte de lo que en inglés le llaman el outback australiano, pero cuando llueve puede haber este tipo de inundaciones que frena cualquier tipo de operación. Igual hay la compañía, esta Mumba tiene un pequeño aeropuerto. Un poquito de Geodynamics, porque el ejemplo que les voy a dar es de Habanero, la simulación, el modelo que yo creé para Habanero, respetando el ciclo de simulación de yacimiento que AgeoCol convocó. Geodynamics desde su fundación se concentró solo en sistemas mejorados, perforó 6 pozos, logró demostrar la generación de energía eléctrica, pero los costos y la escala comercial resultaron inviables. Entonces el proyecto fue cerrado en el 2016. En ese año cambió de nombre a Renew, una compañía que también estaba trabajándole a biogás y a proyectos solares. Ya después esa también, y cambió Janus Electric, que se dedica a transporte. Y los pozos fueron sellados y transferidos tras su cierre, y hoy permanecen bajo supervisión ambiental del gobierno australiano y de las operadoras de gas de la cuenca de Cooper. El proyecto Habanero, en breve, entre el 2003 y el 2005 se hicieron 3 fracturamientos hidráulicos. Pueden ver aquí el número. Bueno, estos son los pozos que están, Habanero 1, 2, fueron 4 del grupo Habanero. En inglés, la palabra caliente y picante es lo mismo, entonces ellos utilizaron, todos los nombres tienen que ver con ajíes, ¿sí? Entonces está Habanero, Jolokia, que es un tipo de ají muy picante que está en Assam, en el noreste de la India. Entonces todo tiene que ver con ají, los nombres, solo para que recuerden los nombres de estos pozos. Entonces, yo me concentraré en los de Habanero, y pueden ver aquí el número de eventos sísmicos que ocurrieron con cada una de esas estimulaciones. Hicimos 2 pruebas de circuitos cerrados, y sobre esas hablaremos más adelante también. Esto es una vista del campo habanero. Quiero que se concentren en el pozo número 1, el cual, al perforarlo dentro del granito con un lodo más liviano, se activó. Y luego unas entradas alternas entre agua y pérdidas masivas de lodo durante muchas semanas. Se perdieron 1.580 barriles de lodo pesado hacia una fractura abierta, pero ya luego le llamaron a la falla de Habanero. Esto reveló que el granito no estaba seco, sino sobresaturado y sobrepresurizado.
eso quiero que lo tengan presente porque lo utilicé para mis modelos, esa parte. ¿Listo? Bueno, ya empezamos con el modelo. De esto pueden leer más en este artículo de mi autoría. Yo utilicé Taft2. Y para esto primero se comienza con un modelo conceptual en el que es como si un esquema en el que se tienen en cuenta todas las posibilidades, todos los esquemas mentales que cada uno tenga y se empiezan a probar. Pero la idea es tener en cuenta la distribución de la temperatura, presión e ideología y todo lo que sea posible, siempre y cuando sean físicamente posibles esos modelos. Las etapas comienzan con la creación después del estado natural, que es tratar de reproducir antes de cualquier evento, antes de producir, tratar de reproducir cómo estaba el campo, cómo estaba en este caso el yacimiento. Luego el modelo se calibra y ya está listo para predicciones. Los invito a quienes no participaron a la charla de ayer que vean la grabación, porque Enrique ahondó más en todos estos temas. Yo no les voy a mostrar ecuaciones, lo único que les puedo decir es que Taft2 resuelve las ecuaciones de conservación de masa y energía, Darcy para flujo bifásico, y que requiere un ajuste constante de resultados y mediciones. Por eso le puse esta flecha, porque es un proceso iterativo, ¿sí? Bueno, empezamos entonces con la parte del modelo conceptual. Aquí a la izquierda ven la nube sísmica inducida y ven la distribución espacial y temporal de los hipocentros alrededor de Habanero 1, que está aquí, y el Habanero 4. Entonces es básicamente un mapa en 3 dimensiones de todos los eventos. En gris están los que ocurrieron en el 2003 y el 2005, y en colores los del 2002. Aquí a mano derecha, perdón, ven en esta vista de planta del yacimiento, la zona estimulada, que fue esta acuamarina, la parte roja, que es la zona dañada por el lodo, lo que les expliqué en una diapositiva anterior, y la falla impermeable que se distinguió aquí al ver que no había eventos que pasaba aquí. Entonces, aquí quedó esta falla. Entonces, como verán, utilicé la silueta, digamos, de esa nube inducida, de esa nube sísmica inducida para mi modelo conceptual. Entonces, aquí ya seguimos con el modelo conceptual y vemos un corte vertical del modelo natural con el perfil de temperatura de Habanero 1. Pueden ver que hay 9 capas y cada una representa un tramo de gradiente constante. El modelo fue diseñado para refinar la zona donde está el yacimiento, que fue donde ocurrió la estimulación. Entonces, a partir de estas últimas capas es donde hice la mayor refinación del modelo. Las más gruesas fueron las 5 y la 9, que ven que están 25.6 metros cada una, y la parte de las intermedias entre las 6 y las 8, a ver, esta es la 6 y la 8. Sí, la 5 y la 9. Ay, no, perdón. Entre las 6 y la 8, cada una tienen 25.6 y el yacimiento está aquí, entre estas. Y es la capa número 7, ¿sí? Entonces, todos los resultados que les voy a mostrar ahora tienen que ver con esa capa. Un espesor de 5 metros es la más delgada. ¿Y por qué fue así? Porque ahí fue donde ocurrió el fracturamiento hidráulico, perdón, donde está la falla de Habanero, donde calibré la permeabilidad, la porosidad y el daño por lodo en ese espacio. Y es la zona, la final, de forma física, es la zona que controló el flujo, donde se hicieron las pruebas de trazadores de presión y los datos de presión y temperatura fueron tomados desde ahí. Seguimos con el estado natural. Primero creé un modelo en una dimensión que fue equivalente al de 3 dimensiones, o sea, utilicé la misma altura total, pero en este tomé una celda por capa para calibrar solo el estado térmico sin efectos laterales. El intervalo del yacimiento lo discreticé en 18 capas y eso dio un total de 111 capas, solo para un modelo de una dimensión. Le apliqué entonces flujo de calor basal y de generación interna en el granito, e inicialmente utilicé 24 tipos de rocas
pero ya después las agrupé en 9 para poder ajustarme a las capas que había escogido de acuerdo a la pendiente, como les expliqué anteriormente. Y ahí sí ya corrí o el modelo, lo pasé a 3 dimensiones y lo corrí por más de 10 millones, o sea, lo puse que el tiempo de simulación de más de 10 millones de años, hasta alcanzar un equilibrio térmico. Con eso ya logré los datos para las capas de interés, las 5 y las 6 a la 9. Ya de ahí pasé al estado natural para ver la presión y temperatura, como ven en la mano izquierda, que muestra cómo la presión aumenta con la profundidad. Se me pasó decirles algo, que este modelo, una de las novedades también fue que el mallado lo desviamos a 10 grados, ¿sí? Porque era lo que se observaba sobre esta falla. Entonces eso fue algo novedoso. El perfil de temperatura está aquí a mano derecha y representa el estado térmico natural del yacimiento antes de cualquier enfriamiento por inyección. ¿Sí? Entonces pueden ver aquí el perfil de temperatura. Seguimos con la calibración de la permeabilidad. Calibré la permeabilidad horizontal del sistema utilizando simultáneamente las presiones de cabeza de pozo y las presiones de fondo, de medidas tanto en habanero 1 como en habanero 4, durante la circulación estable que se hizo en agosto del 2013. El mejor ajuste se obtuvo con una permeabilidad homogénea de 800 milidarcis en el eje X, XY, sí, y de la del lodo de 28 milidarcis. Sin embargo, al simular la prueba de trazadores entre habanero 1 y 4, como lo vamos a ver en 2 diapositivas más, ese modelo homogéneo no logró reproducir la prueba, por lo que me tocó cambiar estos valores. ¿Listo? Entonces tengan esto presente. Para calibrar la porosidad efectiva del yacimiento, simule primero la prueba de trazadores entre los pozos habanero 1 y 3 que fue realizada en el 2009. En esa se inyectaron 100 kilogramos de un trazador, fue naftaleno trisulfonato y uranina. Para representar adecuadamente el pulso de inyección, entonces me tocó ajustar la duración y la tasa de ese trazador y así reproduje la mezcla y dispersión que se observaron en el campo, manteniendo la masa total inyectada de ese trazador. Con ese ensayo pude ajustar la porosidad de la zona estimulada y la zona del lodo, que la hacía en paralelo, logrando que el modelo reprodujera de una forma que nos satisfizo esa prueba. Como les expliqué anteriormente, hace 2 diapositivas, que yo había escogido unos valores de porosidad basado en lo que habíamos observado antes. Para terminar el proceso de calibración de la porosidad, también simulé la prueba de trazadores que es entre el habanero 1 y 4, que se llevó a cabo en el 2013 y nuevamente se inyectaron 100 kilogramos de ese trazador. Este ensayo fue clave porque permitió evaluar la necesidad de introducir anisotropía en la permeabilidad. Por eso fue el cambio que hice en la permeabilidad. Y los valores cambiaron tal como está aquí, 600 y 200. Porque si ven la forma de la nube, la parte estimulada, que es la azul, sí lo ven más elongada. Para yo poder lograr poder ver esto, tuve que crear esos modelos con la anisotropía en la permeabilidad y eso ajustó aún más esas pruebas. Entonces, a partir de ahí, trabajamos con un modelo con anisotropía en permeabilidad. Ya pasamos a la fase de escenarios de predicción, en la cual trabajé con 3 diseños ideales de pozos evaluados para proyectar el desempeño futuro del sistema habanero. Entonces estaba el drenaje en línea alternada, invertido en 4 puntos, y regular en 5 puntos. Esta figura no presenta resultados, solamente la geometría conceptual de cada arreglo, que luego utilicé para simular 20 años de circulación a distintos caudales.
Su objetivo fue comparar cómo la separación entre pozos y la orientación respecto a esa anisotropía de la permeabilidad y la influencia de la gravedad afectan la recuperación de calor y la sostenibilidad térmica del sistema a grande plazo. Entonces ya empezamos a ver los resultados. En este caso fue los casos de la simulación, teniendo en cuenta la nube actual, la nube sísmica, o sea, de la simulación, del fracturamiento. Y esta figura nos muestra los patrones de barrido térmico obtenidos después de 20 años de circulación para cada uno de los 3 diseños que les comenté. Y cada uno de estos paneles presenta la distribución de temperatura en la capa 7. Los colores están indicando el grado de enfriamiento. O sea, los azules, por ejemplo, representan zonas de barrida por un fluido frío, y este es aproximadamente 80 grados. Y las zonas rojas es donde está caliente. Estos son 240 grados aproximadamente. Esta figura permite comparar visualmente qué tan eficiente fue cada arreglo, ¿sí?, al barrer el calor disponible, y cómo influye la anisotropía de la permeabilidad en la forma del barrido, además de cómo el lodo alrededor del pozo Habanero 1 generó un punto persistente. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver que se ve, siempre marca esa bolita roja, se ve ahí. La figura a mano derecha, estas se las dejé solo para que recuerden la ubicación de los pozos y que hay una falla y todo eso. Entonces la van a ver en todos los resultados. Ahora en esta figura lo que les muestro es la evolución de la temperatura promedio en cabezal de pozo. Y este es por diseño y por arreglo, ¿sí? Operado a 35, entonces los resultados que les muestro es de la tasa intermedia, operando a 35 kilogramos por segundo durante 20 años. Y esa curva evidencia cómo cada arreglo corresponde al enfriamiento progresivo del yacimiento. Está el arreglo, el SLD, el que mantiene las temperaturas más altas y más estables a lo largo del tiempo, gracias a que los productores están ubicados hacia abajo, hacia la parte inclinada, aprovechando la geometría inclinada de la falla, lo que les comenté que estaba a 10 grados. El de 4 puntos muestra un comportamiento intermedio y más equilibrado entre los 3 productores, y ya el de 5 puntos presenta el enfriamiento más rápido. Pueden ver que esto aquí está más azul, porque alinea los inyectores y los productores en la dirección de máxima permeabilidad, facilitando el avance del fluido frío. De igual manera, provee a ver qué pasaría si se hace más fracturamiento en Habanero. Entonces aquí esta es una nube extendida, esta que ya está en naranja. Provee ese escenario. Y al no existir límite impermeable tan cerca, el fluido reinyectado se propaga de forma más elíptica, barriendo volúmenes más grandes y más calientes. El efecto de la anisotropía se vuelve más evidente y el enfriamiento se alarga en la dirección de mayor permeabilidad, que es acá. En conjunto, estas figuras demuestran que si se reestimula nuevamente, esto permite un barrido más eficiente y un enfriamiento más lento de los productores. Ahora, en cuanto a la evolución de la temperatura promedio en cabeza de pozo, en los 3 diseños, otra vez a 35 kilogramos, vemos que todas las configuraciones demuestran temperaturas más altas, por ahí 10 grados centígrados más altos, que en el caso de la nube actual, reflejando un mayor volumen caliente disponible. ¿Sí? Entonces, esta figura, este escenario, digamos, evidencia que extender la zona estimulada mejoraría de forma significativa la sostenibilidad térmica del sistema. También se me dio por probar un arreglo de 4 pozos dentro de la nube existente. Este arreglo lo obtuve al eliminar pozos que estaban en el sur, de esos 6 que les había mostrado antes, y el comportamiento térmico fue diferente. Para este caso, el productor, que era el pozo 1, se enfrió más rápido, mientras que el pozo 2, que está ubicado en la zona más caliente, mantuvo las temperaturas más altas durante más tiempo.
El efecto del lodo, del daño por el lodo alrededor de Habanero 1 sigue siendo visible y afecta el patrón de barrido y la distribución térmica. Si los pozos se estiraran al límite de la nube y no se alinean con la anisotropía, el patrón resultante, que es el central, muestra que el arreglo alineado, el staggered, que muestra que ese arreglo tiene una barrida relativamente grande y mantiene un perfil de temperatura alto y plano. Y en el caso el extendido, que muestra, para este le puse 6 pozos, ya este no tiene 4, sino 6. En este muestra otra vez ese arreglo, pero con 6 pozos. Muestra temperatura de los 3 productores permanecen más estables durante 20 años, lo que sugiere que este sería el mejor arreglo. De todos los escenarios posibles, este sería el mejor. Esto teniendo en cuenta el desempeño térmico y su extensibilidad, ¿no? Porque la otra es esa, a ver si se podría hacer. Entonces, ¿qué reveló este modelo numérico de Habanero? Que la anisotropía de la permeabilidad es la que controla el flujo de los fluidos. También que el límite de la permeabilidad en los bordes de la nube sísmica actual restringe los patrones de flujo y reduce las temperaturas de producción. Un mejor desempeño se obtendría con pozos no alineados con esa anisotropía y de una nube sísmica extendida, lo que implica estimular, fracturar nuevamente. Ahora, las lecciones del proyecto como tal, las lecciones que deja el proyecto de Habanero. Que las fracturas abiertas en rocas calientes siempre contienen fluidos. Ojo, esto es solo para sistemas mejorados y que pueden generar influjos o pérdidas durante la perforación. Otra fue que el sistema de fracturas son muy complejos y reflejan una historia de deformación frágil, no siempre son juntas de enfriamiento como se podría creer. Es esencial conocer el régimen de esfuerzos para poder orientar los pozos hacia fracturas con alta probabilidad de deslizamiento. Otro punto fue que la mayoría de las fracturas naturales están cerradas en yacimientos, sistemas mejorados de alta temperatura. El flujo principal ocurre por fallas preexistentes con alta probabilidad de deslizamiento. Esto está asociado con el punto 3. El flujo principal, ese es el quinto, el punto quinto está asociado con el 3. El 6, solo las fracturas abiertas y permeables pueden estimularse eficazmente. Las microestimulaciones de pequeño volumen aumentan la conductividad eléctrica. La sísmica inducida es inevitable y está asociada al mejoramiento hidráulico a largo plazo. Y por último, que el desempeño de circuitos cerrados es estable, incluso con pozos relativamente cercanos. ¿Sí? Ahora seguimos a hablar sobre Forge por su acrónimo en inglés, Frontier Observatory for Research in Geothermal Energy. Esto es un laboratorio subterráneo dedicado específicamente a hacer pruebas de sistemas mejorados. Y está patrocinado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, pero tiene varias universidades, varios grupos que hacen parte del consorcio. Y fue diseñado para desarrollar, probar y acelerar innovaciones tecnológicas para sistemas mejorados con el fin de impulsar la adopción de estos recursos en todas partes y no que esté sujeto a granitos calientes ni nada así. Ojalá ustedes pueden ver los detalles que les puse en esta diapositiva. Bueno, antes de que se me olvide, esta que está aquí a mano izquierda es para efectos de que lo ubiquen. Esto es un mapa pequeñito de los Estados Unidos y aquí está Forge, en Utah. ¿Sí? Si vemos ya donde está el laboratorio, aquí está el pozo piloto, pero miren la cantidad de la cantidad de pozos de monitoreo sísmico que hay. Está este y este, ¿sí? Entonces es muy controlado. Todas las pruebas que hacen son muy, muy controladas. Las lecciones que deja este proyecto. Bueno, primero, el
ellos lograron confirmar de forma experimental que el granito caliente puede aceptar caudales altos sin presiones extremas. Esto antes era una hipótesis. Y Forge lo demostró al inyectar 15 barriles por minuto en un granito de 30 microdarcis con presiones manejables. Esto no existía ni en Sulz ni en la cuenca Cooper. La segunda lección ellos tienen muchas, pero hasta ahora ellos siguen trabajando. La segunda es la evidencia clara de que las fracturas críticamente orientadas requieren presiones mucho menores. Esto era antes quienes están familiarizados con geomecánica. Zoback era uno de los que tenía esto como teoría. Forge lo midió en campo. Sí, y se obtuvo casi 30 megapascales para fracturas críticas. Esto fue para fracturas críticas a 30 megapascales y para las no críticas casi 46 megapascales. Esto es primera vez que se documenta con ese nivel de control. Ahora, repetir una estimulación mejora la permanencia del sistema. Esto era intuitivo, pero Forge pudo lograrlo comprobaron esto con dos pruebas que se hicieron, una en el 2017 y otra en el 2019, en el mismo intervalo, y mostró un crecimiento adicional de producto de esas fracturas inducidas. Esto es nuevo y muy valioso para los proyectos mejorados escalables. El campo de esfuerzo es extraordinariamente estable a escala regional. Más de 2.000 fracturas naturales y más de 356 fracturas inducidas. Y tenían unos monitores múltiples en pozos, y esto fue coherente a nivel regional. Esta estabilidad no se había documentado así en ningún otro sitio ninguna prueba de sistemas mejorados. Ese monitoreo sísmico multiescala funciona, pero reveló unos sesgos geométricos reales. Para esto, Forge utilizó detección acústica distribuida, lo que en inglés le llaman DAS, ese tipo de tecnologías. También usaron geófonos profundos que detectan cientos de eventos sísmicos. Y la geometría de los pozos someros, distorsionado por la nube sísmica, ellos estuvieron pendientes de esto, y es una lección metodológica muy nueva. Las completaciones geométricas fallaron, se necesita más trabajo, más ingeniería en esto. ¿Por qué? Porque utilizaron de 4 a 5 herramientas que son empaquetamientos, packers que le llaman, y demostró con esto que no necesariamente se pueden copiar todas las completaciones, todo lo que ocurre en petróleo, y que se necesita para este tipo de proyectos unos diseños propios. Por último, que el granito es en un sitio, si es un yacimiento ideal sería ideal por temperatura para sistemas mejorados, y lo confirmó con datos, con casi 200 grados, la permeabilidad es baja, pero es fracturable, los esfuerzos favorables, y en general es la primera vez que se caracteriza con tanto detalle un sistema mejorado, como lo ha hecho Forge. Ahora, los principios combinados entre el pozo de Habanero, entre el proyecto Habanero, perdón, y Forge, los dividí en físicos. Entonces, para empezar por los físicos, la definición del yacimiento mediante la estimulación, como vieron anteriormente, ambos proyectos demostraron que la permeabilidad y la geometría, no solo la geología, determinan la viabilidad. Los basamentos fracturados y las formaciones compactas de Colombia pueden ingeniarse de manera similar. ¿Sí? Esas son solo ideas. La anisotropía de la permeabilidad importa. El flujo anisotrópico de Habanero y el mapeo controlado de las fracturas en Forge muestran que el control direccional de esfuerzos es clave para la longevidad del sistema. El modelo, calibrado con trazadores, ambos usaron pruebas con trazadores para validar las trayectorias de flujo. Y aquí es donde digo, la experiencia colombiana en recobro mejorado podría replicar esto rápidamente.
La viabilidad de sistemas cerrados, también el éxito, y ya esto sería más bien operativo. La viabilidad de sistemas cerrados fue demostrado con el éxito de estos dos proyectos. Ahora, algo que es parte del mecanismo son el número de eventos sísmicos, más no un riesgo. ¿Listo? Y ya transferible está la experiencia de recobro mejorado, como les dije, y de fracturamiento hidráulico que se practican en la industria del petróleo, el uso de pozos abandonados y la infraestructura disponible y la física compartida que hay entre las dos disciplinas. Ahora, un escenario que yo me pregunté cuando recibí esta invitación, y bueno, ¿de qué hablo? ¿Cómo creo mi vasija mi vasija japonesa, ¿no? Y si el futuro geotérmico de Colombia se construyera sobre una visión más amplia, capaz de integrar no solo la permeabilidad volcánica, sino desarrollar yacimientos diseñados en formaciones compactas y de baja permeabilidad. Eso me empecé a cuestionar. Sí, por eso les preparé de esta forma. Entonces ahí hice mi investigación y me puse a ver qué se podría hacer más rápido, entre comillas, ¿no? Siguiendo los ejemplos de lo que hacen en otros países, Alemania, Francia, Japón, Islandia, incluido teniendo en cuenta un proyecto de coproducción que se hizo en Colombia entre la Facultad de Minas y Parex. Y aquí es donde me puse a pensar en los sistemas de calor diseñados, que son sistemas cerrados o semicerrados que utilizan pozos o formaciones existentes para almacenar y extraer calor, sin depender necesariamente de la permeabilidad natural ni del intercambio de fluidos. Y estos pueden operar en seco o con circuitos de circulación artificial, y esto lo hace ideal el esquema de reutilizar pozos petroleros. ¿Sí? Si aprovechamos lo que ya existe, ¿qué sugeriría? Hacer una prueba de gradiente y uso directo un pozo abandonado o desmantelado. Entonces, primero es pasar un registro de temperatura actualizado, instalar un intercambiador de calor simple en fondo, un circuito de circulación, y hacerlo a escala demostrativa o comunitaria. Creo que tocaría sí, empezar por algo de que en Colombia vean que es posible. Sí, así de pronto, sí, con el apoyo de la comunidad, sería más aceptado, digamos. Sea que sea calentando una oficina, un invernadero o un edificio, algo pequeñito, para empezar. Aquí les muestro unos ejemplos basado en un artículo que se los recomiendo, aquí les coloco el título, que se los recomiendo, que tiene que ver con la reutilización de esos pozos, entonces de los pozos petroleros abandonados, por ejemplo. Aquí a mano izquierda les muestro una clasificación de las tecnologías que hay disponibles para extraer energía geotérmica a través de estos pozos. Vemos las de circuito abierto primero, que son las que le llaman Open Loop Systems, que utilizan múltiples pozos para inyectar y producir fluido directamente desde el yacimiento, como lo acabamos de ver. Estos permiten mayor eficiencia térmica, pero presentan desafíos como pérdida de fluido, puede haber corrosión, subsidencia, emisiones y hasta contaminación de agua, ¿sí? Los de sistema cerrado, por otro lado, Closed Loop Systems, utilizan un solo pozo y es equipado con intercambiadores de calor coaxiales o en forma de U. Y estos evitan un contacto directo entre el fluido y la formación. Y así se reducen los problemas que les comenté de emisiones, corrosión, problemas ambientales. Su desventaja principal es una eficiencia técnica menor comparada con los sistemas abiertos. Ahora, en esta figura compara dos configuraciones típicas de intercambiadores de calor de pozos usados en los de circuito cerrado. Entonces aquí pueden ver el coaxial, que es lo que en inglés le llaman a double pipe heat exchanger, que consiste en dos tubos concéntricos. Entonces el fluido circula hacia abajo por el anular y sube caliente por el tubo interno o viceversa, de acuerdo a los diseños. Estos tienen mayor superficie de transferencia que los de
de los de forma de U, y es la opción más eficiente para pozos profundos o abandonados donde hay un espacio limitado. Los en forma de U usa 2 tubos, tal como su nombre lo dice, en forma de U dentro del pozo, y es más común en formaciones someras y aplicaciones de calefacción. Su eficiencia térmica es menor que la del coaxial debido al menor área de intercambio y la mayor resistencia térmica. Un ejemplo de esto ya se hizo en Croacia. No sé cómo se pronuncia, Pselic, ese es el nombre del pozo. Y los croatas lo que obtuvieron fue, ellos lo que hicieron, no tuvieron que perforar nuevamente ni nada de eso. Ellos pusieron un empaquetamiento aquí y tomaron un pozo profundo que ya estaba direccional, como se dan cuenta. Instalaron un packer, que le llaman, y luego lo sellaron con un packer. Y luego insertaron un intercambiador coaxial dentro del pozo y opera como circuito cerrado sin contacto con la formación. Ha sido un caso exitoso. Ahora, los retos operacionales de reutilizar pozos, pues, tienen que ver con el diámetro, o sea, diámetros de pozo pequeño, las pérdidas de calor, gradientes geotérmicos bajos, costos de superficie, riesgo de entrada de fluidos de formación. ¿Qué facilita esa conversación en este caso? Es trabajar mano a mano con los ingenieros de perforación, porque ellos son los que tienen los datos de cómo fue perforado, la historia, los ingenieros de producción también, la historia de producción y todos los que tengan acceso a las propiedades termogeológicas, pues que toda esta información permitirá una reducción en la incertidumbre y minimizará los costos de inversión inicial. ¿Listo? Ya llegamos a mi última diapositiva, con la que confío a alguien se inspire o se entusiasme de ahondar a estas ideas, o me llamen loca también, si de pronto son ideas muy locas. Pero bueno, con lo que yo estuve leyendo en preparación para esta charla, cómo creo que la ingeniería colombiana podría aprovecharse. Primer ejemplo tiene que ver con la inyección polimérica y la química híbrida que leí que hizo Ecopetrol entre el 2011 y el 2024. Inyectaron polímeros de poliacrilamida en los campos de Yariguí, Cantagallo, Casabe, Chichimene y las Cira Infantas. Y esto mejoró la eficiencia de barrido y redujo el corte de agua. También probaron geles de dispersión coloidal, que le llaman CDG en inglés, y mezclas de alcalino surfactante polímero para controlar la movilidad y la reducción de tensión interfacial. Ahora, ¿qué lección deja esto para la geotermia? Esta misma química de polímeros y geles se podría utilizar porque puede estabilizar el flujo y sellar fracturas en yacimientos de calor diseñados, que es lo que estoy proponiendo, ¿sí? ¿Para qué se quieren sellar esas, o sea, sellarlas aquellas fracturas donde puede haber pérdida de flujo, ¿sí? Entonces, creo que por ahí hay una opción. Y ojo que lo pongo como una lección porque es algo completamente transferible. Segunda idea, la inyección de gas químicamente mejorada, el trabajo que hizo Equion, creo que participó, Abel me puede corregir, creo que Equion hizo este proyecto con la Facultad de Minas, y aquí lo que utilizaron fue una inyección de gas asistida. Esto lo leí en una tesis, entre otras, entonces no sé, una tesis de maestría me parece. Entonces no sé cuánto haya publicado de esto, o bueno. Pero lo que sí sé es que leyendo, pues, que utilizaron gas asistido con nanofluidos, dispersando químicos específicos en corrientes de dióxido de carbono, nitrógeno, para modificar mojabilidad y viscosidad. Se extendió con eso el reuso de gases de combustión para captura y almacenamiento de dióxido de carbono, que eso es excelente, eso es algo muy interesante. Y por eso
que les cambie a propósito. En vez de elección es oportunidad, porque es una oportunidad para seguir investigando, para hacer algo novedoso y probarlo en Colombia y, bueno, obtener patentes y demostrar más de la ingeniería colombiana. ¿Y cómo sería esto? Serían los solventes, perdón, este es el tercero, voy a terminar este, porque aquí podrían hablar de sistemas híbridos, ¿sí? De sistemas geotérmicos y de almacenamiento. Los suizos están haciendo en ETH, utilizan dióxido de carbono, una propuesta de utilizar dióxido de carbono como fluido geotérmico, pero esto sería algo diferente. Ya por último, lo que propongo es la recuperación con solventes reversibles. Esto también fue una tesis que vi que hicieron en la Universidad de Santo Tomás. Esos nombres a mí siempre me cuestan trabajo pronunciarlos. Dimetilciclohexilamina fue lo que utilizaron como un solvente reversible. Y con esto lograron recuperar en un 97%, bueno, sí, la recuperación en simulaciones de crudos colombianos. ¿Cuál es la oportunidad? Ojo, nuevamente es una oportunidad que veo para Colombia. La oportunidad para Colombia en este caso tiene que ver cómo estos químicos, solventes reversibles, podrían servir como fluidos de transferencia de calor en pilotos de esos yacimientos diseñados de circuito cerrado. Este tipo de químicos es conmutable, lo que le llaman en inglés switchable solvent, cuyo cambio reversible de polaridad, porque esto es lo que pasa, puede aprovecharse para ciclos térmicos cerrados y transferencia de calor en sistemas geotérmicos experimentales. Los chinos están haciendo algo no así, por eso esto lo veo como una oportunidad a Colombia, pero le están trabajando de otra forma. Es decir, este solvente permitiría crear un ciclo térmico cerrado donde el fluido cambia de polaridad y densidad con la temperatura y así mejora la eficiencia de transferencia de calor y reduce el bombeo. ¿Sí? Entonces el mecanismo es que en profundidad se vuelve menos polar, baja su viscosidad, absorbe calor con facilidad. Luego en superficie, frío y con el dióxido de carbono, al estar en contacto, se vuelve polar, cambia de densidad y libera el calor. Regresa al subsuelo y el fluido vuelve a su estado original y así el ciclo se repite. Entonces esto permitiría de pronto ciclos binarios más eficientes que los basados en isobutano, isopentano, reduce la necesidad de altas presiones de bombeo y con su comportamiento permitiría optimizar esa extracción de calor en formaciones de baja permeabilidad, como son las que le interesan a Colombia. Con esto me despido y les doy muchas gracias por su atención y por su interés. Muchísimas gracias, Ela. Esa presentación definitivamente muy interesante, con mucha atracción también por los proyectos que se están desarrollando en Colombia. Entonces, ahí vamos a leer algunas de las preguntas que han hecho aquí en el chat. La primera de ellas es, preguntaban en los bloques que han explorado, si han tenido correspondencia con los recursos en helio e hidrógeno. O sea, se han encontrado estos dos gases en conjunto con los otros gases que se encuentran sólidamente en perforación. No. Ok. No, que de mi conocimiento. Si lo ha habido, de pronto, sí, pero que yo sepa, no. Perfecto. La otra, te agradecen por la presentación y dicen sí, ¿qué te parecería un régimen alternado de reinyección en el tiempo en la simulación del caso habanero, en el caso de los 6 pozos? Nos permitiría una recuperación de los puntos fríos en el campo. Pues es una pregunta un poco como el lead cycle que alternan, creo, se hace referencia a eso, alternan un poco inyección y producción, después intercambian los puntos para mejorar un poco las fracturas. Sí, eso es posible. Es posible. Lo que pasa es que de las tantos problemas operacionales que hubo en todos esos pozos, tiene que ver con que allá no hay agua en esa zona.
es una zona de sequía. Cuando teníamos que hacer, por ejemplo, el fracturamiento hidráulico de Paralana, todo, fue Halliburton, la empresa operadora, y todos ellos tuvieron que llevar toda esa agua desde Adelaide. Fueron 12, 15 horas de viaje. Entonces, imagina, o sea, toda la parte operacional se complica. Entonces, hacer este tipo de pruebas, sí, se puede hacer a nivel de simulaciones, pero no sé ya si a nivel operacional Sí, permitirían. un poco para Sería práctico. complementar, un poco para complementar esa pregunta, digamos que Sí. depende todo del tiempo de residencia y, digamos, de las condiciones de yacimiento en la transmisión de calor, ¿no? Entonces, poder hacer esos ciclos es solo posible, bueno, en los IGS o AGS que sean, pero es una cosa que se puede hacer solo si hay una buena transferencia entre los dos puntos. Si ya tenemos baja permeabilidad o una diferencia muy grande en tiempo, no es factible. Pero sobre ese tema, bastante artículos que se pueden dar como referencia. Sí, sí, sí. Es considerable, Eh, se puede considerar. Otra pregunta también es referida a qué tipo de propantes se han utilizado en la fractura estimulada. Uf, yo no me acuerdo qué usamos. No, no me acuerdo, la Sí, verdad. pues solitamente ahí contestando eso no se utilizan propantes. En algunos casos se han utilizado propantes como de PVC, o sea, bolitas que se inyectan para tener la fractura abierta, pero eso se utiliza más en oil and gas, en geotermia se tiende a no utilizar eso No, debido pero a la han diseñado, no, pero han diseñado unos propantes que aguantan la temperatura. De eso ya los hay. Sí, es más sí, ya, dependiendo de la ya química del los reservorio. Si hay hay. mucha sílice o mucho carbonado, digamos, es complicado, digamos, ¿no? La interacción con un propante, tener la fractura abierta, pero en algunos casos, dependiendo de la química del reservorio mismo, se puede aplicar, en otros casos, no. Ahora, en el estudio de Australia, Ujú. probablemente se habrán utilizado. Sí, nosotros trabajamos con Beach Energy, esa era la parte del consorcio, y utiliza, pero yo no recuerdo la verdad cuál, porque ellos son operadores de petróleo y gas. Y sí utilizamos uno, pero no recuerdo cuál. Lo que sí sé es que ya todo eso está muy avanzado y ya los hay, como dije ahorita, los que son diseñados para geotermia. Sí, claro. Mm. Y bien, y después hay bastantes felicitaciones y mucha referencia en que varios proyectos en Colombia también se están actuando, avances más de estudios, sobre todo con el SENA, me sugieren, y también sobre recobro, ¿no? De los pozos petroleros, el recobro térmico. Entonces ahí también hay varios estudios, varias universidades también en Colombia están avanzando en ese tema. Así que no sé si haya más preguntas por parte de los participantes. Si no, digamos, hemos cumplido con la hora. Aquí llegó otra. Ujú. Dice, de manera comparativa, se realizó algún análisis de sismicidad inducida en AGS y en geotermia hidrotermal. Para Banero, sí, sí, de eso hay, no, perdón, hay más para cuando hicimos el de Paralana, de ese hay muchísimo, de ese sí, de eso te puedo, Julián Andrés, me puedes contactar, te puedo enviar artículos sobre eso, todo lo que hicieron para Lana. Ujú. Muy bien. Bueno, si no hay más, pues con esa presentación se está dando fin al ciclo, ¿no? De webinars que hemos tenido en estos 3 días, organizado por Agiocol. Entonces, muchas gracias a la asociación, muchas gracias a nuestros ponentes, de verdad muy valiosos y preciosos, todas las personas que han participado. Y estos espacios siempre son bienvenidos, que sean siempre más. Y
sobre todo que reúna a estos gran conocedores de la geotermia alrededor del mundo para que puedan dar una opinión e ideas a Colombia, que digamos está en la fase inicial para llegar a esa fase de factibilidad, ¿no? de los Sí, proyectos. Estamos y todavía gracias, Daniel. Gracias No, y de gracias a la nada. asociación, porque para mí es un placer, digamos, triple, porque lo que me gusta, sí, la geotermia, me apasiona la ciencia aplicada, siempre me la paso pensando, y fuera de esto que es para mi país, entonces es triple de alegría, la verdad. Muchas gracias. Gracias a todos y un hasta luego Bueno, que estén bien. Feliz fin de semana. Hasta luego. a todos.